Les saluda el pastor Cristian Sobarzo, esperando que el Señor les bendiga, les fortalezca y les invitamos para que nos acompañe en este video. También instarle a que nos sigan en las redes sociales que aparecerán en la parte baja de su pantalla. Además, suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita. Señor les bendiga, una linda bendición poder estar con ustedes para compartir la palabra. Vamos a continuar en el capítulo 2 del libro de Tito. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Mira, una de las cosas maravillosas que la palabra nos enseña, dijimos que este capítulo 2 nos habla de la sana doctrina, nos habla del carácter del cristiano en acción. Es algo que nosotros tenemos que aprender cada día a vivir de una manera diferente. Aquí ahora nos está hablando, primero cuando analizamos este capítulo 2, hablamos de los ancianos. Hoy día vamos a hablar de las ancianas, cuando nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Está claro que en la iglesia primitiva a las mujeres ancianas se les concedía una posición respetable y responsable. Por lo tanto, ellos tenían una labor importante dentro de la palabra, porque nos va enseñando la palabra la importancia de las mujeres de mucha edad. Había una misionera, E.F. Brown, que había sido misionera en la India y conocía el fondo de la sociedad anglo-india del pasado. Relata una cosa de lo más interesante. A un amigo suyo en Inglaterra, que estaba con permiso, le preguntaron qué es lo que más le gusta de la India. Y su respuesta sorprendentemente fue: las abuelas. Qué interesante. Este misionero que estaba en ese lugar, una de las cosas que le gustaba ahí en la India eran las abuelas. En el pasado había pocas mujeres de edad avanzada en la sociedad anglo-india, pero los encargados de la administración del país casi invariablemente llegaban al final de su servicio y, volviendo al Reino Unido, todavía bastante jóvenes, y la falta de mujeres de edad era una deficiencia seria. Una de las cosas que las ancianas cumplen una función muy importante en la sociedad, tan importante que uno no se da cuenta hasta que es testigo de una vida social la que están casi ausentes. Las amables abuelas y las solteronas simpatiquísimas y caricativas son las consejeras naturales de los jóvenes de ambos sexos. O sea, esas mujeres que muchas veces llegan a la edad adulta, esas mujeres que muchas veces son quizás solteronas, o mujeres que quizás quedaron viudas muy jóvenes. El apóstol Pablo dice que debe incluso una edad determinada para poder tener a esas ancianas que deben estar, donde deben ser consejeras de tanto los jóvenes como las señoritas. Importante la labor de la anciana dentro de esta sociedad anglo-india, donde ellos consideraban y tenían en muy alta estima. Por eso al misionero, cuando se le pregunta cuál es lo importante que ellos podían entender, o la labor que cumplían estas mujeres, era que realmente las ancianas cumplían una labor sorprendente
en los jóvenes de ambos sexos, las mujeres de edad avanzada a la que los años les han dado serenidad, simpatía y comprensión. Tienen un papel importante en la vida de la iglesia y de la comunidad que les corresponde por derecho propio. ¿Cuántas veces nosotros no consideramos, porque quizás esas ancianas no tienen la capacidad o la sabiduría que nosotros creemos cuando hablamos a veces de sabiduría, inteligencia, pero la sabiduría dijimos que se alcanza a través de los años, de la experiencia con Dios, del conocimiento con el Señor, de vivir, de tener esas experiencias vivas con el Señor. Uno cuando conversa con esas ancianas, uno puede ver en ellas las marcas espirituales, porque cuando uno veía a los esclavos, veía sus espaldas por los golpes que le habían dado. Muchas veces los golpes de la vida de las ancianas son los golpes de la experiencia, de la sabiduría y de la sapiencia necesaria para que cuando algún joven se quiera deslizar, alguna señorita, cuando alguien, un matrimonio ande mal, esas ancianas, dice la palabra del Señor, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, reverentes en su porte. Mire qué interesante. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Porque una de las cosas maravillosas es cuando hay una mujer, una anciana que tiene la capacidad para tomar un matrimonio, para tomar a una mujer joven y enseñarle cómo debe ser en su hogar. Hoy día, con el feminismo, hoy día con todo esto que nos está ocurriendo, vemos que muchas veces los jóvenes no quieren escuchar los consejos necesarios del anciano. Pero dice la palabra del Señor que en las canas está la sabiduría y el conocimiento. En ellos está la capacidad. Y es por eso la importancia del papel en la vida de la iglesia y de la comunidad en que corresponde, donde ellas vivan y donde ellas se desarrollan. Ellas necesitan tener esta capacidad, este conocimiento necesario, porque la vida, la experiencia de la vida les da la oportunidad de aconsejar a las jóvenes, a sus hijos. Y muchas veces ellos le dicen, mira, no te lo digo sino porque yo lo tuve que vivir y tuve que vivir las consecuencias de haber sido desobediente, de no haber sido un poco más sumisa. Porque hoy día todos queremos y decimos, no, es que en realidad yo tengo el conocimiento, tengo una profesión, soy ingeniero, arquitecto y tengo la capacidad para resolver los problemas. Pero hay problemas que no se resuelven con el conocimiento intelectual. Se resuelven con la experiencia y la vivencia con el Señor. Cuando esas mujeres tienen la capacidad de permitirles, de poder entregar un consejo, son las mujeres que han aprendido con amor, con ese conocimiento, con esa búsqueda del Señor, que la importancia de las ancianas, la importancia de poder tener una palabra. Aquí se establecen las cualidades que las caracterizan. Su porte debe ser el que corresponde a las que se dedican a las cosas sagradas, a las cosas de buscar el reino de los cielos. No está hablando de la importancia de la altura que tenga, sino de esa altura espiritual que ha alcanzado con la búsqueda, con esa entrega al Señor, de conocer la palabra, de intuir, de poder enseñar, de poder aconsejar. Gloria al nombre del Señor. Su porte debe ser el que corresponde a las que se dedican a las cosas sagradas. Como bien se ha dicho, deben aportar a la vida diaria el porte de los sacerdotisas en el templo. Como decía Clemente de Alejandría, el cristiano debe vivir como si toda la vida fuera una convocación sagrada. Clemente de Alejandría, un hombre de los hombres sabios de nuestros padres de la palabra, nos habla y nos dice que el cristiano debe vivir como si toda su vida fuera una convocación sagrada. Toda tu vida, todo lo que eres, debes vivir de tal manera que debes estar a la estatura. Todo lo que tú estás realizando, sea pequeño,
o sea grande. Es fácil comprender la diferencia que haría la paz y la comunión de la iglesia el que se recordara siempre que nos dedicamos a cosas santas. Muchas de las discusiones amargadas y de las suspicacias y de la intolerancia que caracterizan tan a menudo las actividades de la iglesia se desvanecerían como la niebla al salir el sol. No deben divulgar historias difamantes. Las mujeres, esas mujeres del porte espiritual, esas mujeres que no sean calumniadoras, esas mujeres que deben estar divulgando, porque la verdad en todo lugar hay mujeres que divulgan historias difamadoras. Es una pésima característica de la naturaleza humana el que la mayor parte de la gente que prefiere escuchar y repetir una historia maliciosa antes que una que haga pasar bien a alguien. Normalmente hay gente que tiende a difamar, a contar historias, a inventar historias, pero esa mujer de Dios es una mujer diferente, una mujer que no difama, sino que al conocer la palabra va a entregar un buen consejo a la mujer o a la esposa joven, a los que pasan distintas situaciones. Tener una palabra de bendición, una palabra de exhortación donde muchos pueden ser alcanzados y bendecidos. Por lo tanto, necesitamos poder conocer cada día más al Señor. No es mala resolución del comprometernos interiormente a no decir nada en absoluto acerca de nadie, a menos que sea una cosa buena. Una de las cosas importantes que enseñaban los rabinos en relación a cuando leemos la palabra y los evangelios, de aquel que tiene una pequeña mugre en el ojo y aquel que tiene una viga en el suyo quiere sacarlo, ellos decían que era mejor tener la capacidad de bendecir, de hablar bien, de entregar una buena información y a veces callarnos. La mujer debe aprender a callar. Cuando no es de bendición lo que va a decir, es mejor callar. Cuando no es de bendición lo que va a hablar, mejor callar. Porque las abuelas y estas mujeres del porte espiritual, las ancianas deben enseñar y entrenar a las más jóvenes. Algunas veces que el único don que les aporta la experiencia, o algunos en él, de echar un jarro de agua fría a los sueños y los planes, de guiar y animar, y no acobardar y desalentar. Por lo tanto, necesitamos que las mujeres ancianas deben tener la capacidad para enseñar e instruir a las más jóvenes, de tal manera que esa capacidad, ese conocimiento que ellas han adquirido con los años, sea de mucha bendición para aquel que tiene la oportunidad. Dice la palabra que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A las mujeres más jóvenes se les exhorta a dedicarse a los maridos e hijos y ser prudentes, castas, buenas, amas de casa, y portarse bien con sus criadas y obedecer a sus maridos, y el objeto de tal conducta en que nadie tenga razones para hablar mal de la palabra del Señor. Porque sabe, una de las cosas, dice, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando cada uno cumple el ministerio, el conocimiento, cuando esa mujer enseña a estas mujeres más jóvenes, para que ellas puedan ser, como dice la palabra, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Una de las cosas maravillosas es cuando esta mujer, que es una abuela, una anciana, tiene la capacidad para enseñar, para instruir. Pero ¿sabe? Una de las cosas buenas de esto es que aquel jovencita tiene que tener la capacidad de saber escuchar. Porque hoy día las jóvenes, ellas creen que lo pueden hacer todo. ¿Se acuerdan lo que hablamos en una palabra anterior? Que una vez que nos apuramos en hacer las cosas. Muchas veces creemos que estamos haciendo bien, pero nos apuramos y no tenemos la capacidad de saber esperar. Los años nos dan la capacidad de saber esperar, pero muchas veces las mujeres jóvenes dicen, no, yo sé criar a mis hijos, yo sé cómo llevar mi casa, nadie me tiene que decir cómo tengo que hacerlo. Siempre es importante tener el tiempo para escuchar y poder tener la capacidad de oír de otra mujer que aprendió quizás con los años, con los errores, aprendió a cómo llevar su casa, y dice la palabra, a cuidar su casa, buenas, sujetas a su marido, mujeres que deben ser limpias, cuidadosas, mujeres que deben tener el cuidado necesario, porque muchas veces, amados, mucha gente hoy día, siendo profesionales, quieren tener una empleada que les cuide la casa, que los críe los hijos, pero sabes, muchas veces uno de los grandes errores de la vida es que la mujer haya salido a trabajar, a competir con el hombre de igual a igual, cuando la labor del hombre y la labor de la mujer son fundamentales en cada uno, en este carácter cristiano, en su vida cristiana, de tal manera que este hombre y esta mujer tengan la capacidad de tomar el lugar que le corresponde, porque cuando los hijos quizás no tengan un plasma, no tengan las cosas que otros tienen, pero tienen el cuidado, la protección y tienen la bendición de tener quizás las abuelas a su lado, de tener estas mujeres que han aprendido a aconsejarlas, pero ellas tienen que tener, como dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga. Y uno de los grandes problemas es que la gente no tiene oídos para oír. Mire, en el antiguo mundo griego la mujer respetable llevaba una vida completamente recluida. Tenía sus propias habitaciones en la casa y rara vez salía de ellas, ni siquiera para comer con los varones de la familia, y no entraba en sus habitaciones más que la de su marido. Nunca asistía a las asambleas, a las reuniones públicas, rara vez aparecía en la calle y desde luego nunca sola. De hecho, se ha dicho que la mujer no tenía ninguna manera decente de ganarse la vida, ningún oficio ni profesión le estaban permitidas. Si trataba de ganarse la vida, no tenía más salida que la prostitución. Si las mujeres de la iglesia hubieran salido de repente al mundo, rompiendo las limitaciones impuestas desde siempre, el único resultado había sido el desprecio de la iglesia. Por eso el Señor nos está hablando a través de este libro de Tito, que las mujeres sean prudentes, cuidadosas de su marido, cactas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando la mujer salía, eran mujercillas, eran aquellas prostitutas que salían, pero las mujeres estaban en su casa, aprendiendo, estaban preocupadas de hacer sus cosas. Muchas veces hoy día muchas mujeres dicen, es que yo no tengo nada que hacer en mi casa. Sí, pero su casa está desasiada, descuidada, desprotegido, sus hijos están desprotegidos, porque no han aprendido a cuidar bien su casa, porque no han aceptado los consejos, no han aceptado ser sumisas, sino que ellas creen saberlo todo, pero están cometiendo error tras error. Y ellas se creen, hoy día a través de este movimiento feminista, lamentablemente, se ha entrelazado o descuidado, no se ha logrado entender, porque la palabra del Señor nos habla que la mujer es algo cuidadoso, que los hombres debemos cuidar.
Indudablemente que hay hombres que se pasan la línea y hacen cosas erróneas y se equivocan y las tratan mal, pero la palabra del Señor nos dice que debemos tener, deben ser algo especial. Y por lo tanto la palabra nos enseña que ellas deben ocupar, así como en la antigua Grecia, ellas tenían su propia habitación, ellas estaban siempre en su habitación, solamente entraban a la habitación del esposo, ellas no estaban metidas en pleitos y cosas por el estilo, sino que eran mujeres que no tenían ningún oficio, sino que ellas aprendían a cuidar, a proteger, a ordenar su casa. El Señor bendiga a estas damas ancianas que saben enseñar, instruir a las mujeres jóvenes, que le dan los conocimientos, que les ha dado a ellas la experiencia para enseñar también a estas mujeres que necesitamos que hoy día, indudablemente que hoy día, nosotros vemos mujeres que están trabajando, pero esa mujer de Dios no debe ser una mujer que compita con su marido en cuanto gana en la profesión, sino un complemento, de tal manera que esa mujer debe ser una mujer sumisa. No estamos hablando de que no, es que tiene que estar... No, estamos hablando de lo que la palabra nos enseña. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ser prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. ¿Para qué? Cuando nosotros entendemos que el Señor nos va enseñando al varón a estar en el lugar que corresponde, respetando, honrando, que debemos honrar a la mujer como un vaso más frágil, como algo que necesita ser cuidado. Una de las cosas que lo que estamos haciendo es honrando a tu Señor, honrando también y cuidando tu testimonio, porque muchas veces hoy día escuchamos y que la mujer quiere competir y llegar a la altura del hombre. Pero como alguien dijo, tu nieto, tu hijo, no porque sea un hombre es un violador, es un hombre golpeador, sino simplemente es tu hijo, tu nieto. Pero hoy día nos enseña el feminismo de que por ser el hecho de ser hombre, es un hombre en el cual está en una categoría de agresión, sea sexual, sea psicológica. Pero estas mujeres mayores le enseñaban a la mujer cómo debían cuidar sus casas. En este sentido, este pasaje tiene un carácter temporal, pero en otro sentido tiene un carácter permanente. Quizás estaba hablando de esa mujer, pero también la palabra nos habla de un carácter, de algo permanente también, y algo que es un hecho en que no hay tarea más maravillosa, una responsabilidad más extraordinaria, ni un privilegio más importante en el que en formar el hogar, cuidar el hogar, mantener el hogar. Hoy día vemos como las parejas al año, 2 años, 3 años ya se están separando, y las estadísticas nos hablan de la separación, porque nadie la autoridad. Cuando tú conoces a Cristo, cuando has permitido que haya gente que te enseñe, por eso necesitamos estos hogares cristianos, donde se enseñe la palabra, donde se enseñe al hombre ser la cabeza del hogar y la mujer la ayuda idónea, que debe estar en el lugar que le corresponde. Es fundamental aprender a que el hogar se va construyendo cada día, con errores, pero con errores que entregamos al Señor y que vamos creciendo en la estatura necesaria para que nuestros hijos conozcan la palabra, para que nuestros nietos conozcan la palabra, para que ellos puedan conocer la palabra del Señor. Qué maravilloso es construir con responsabilidad. Es un privilegio muy importante. Aleluya. Es este privilegio de formar, de construir, de formar el hogar. Puede ser que cuando las mujeres están agobiadas bajo la carga de las 1000
y unas responsabilidades que conllevan en el hogar, los hijos, nosotros los hombres como los hijos también, digan: si me pueden librar de todo esto, podría vivir una vida realmente religiosa. Cuando en el hogar debemos compartir los roles, debemos ayudar, debemos aprender con la gracia del Señor y con la ayuda del Señor, poder bendecir a cada uno de los hombres, nuestra mujer, aprender a ayudarle también. Pero también es un hecho que no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda vivir una vida realmente religiosa mejor que en el hogar. Cuando hablo de religiosa, está hablando de una vida cristiana, de una vida de experiencia con el Señor. Porque sabes, cuando tú vives en tu vida una vida cristiana, tú aprendes a comportarte, porque tus hijos están viendo tu comportamiento, están cómo amaneciste, qué es lo que, cómo hablas, cómo te comportas, cómo estás haciendo. Necesitamos que nuestra vida cristiana sea una vida de bendición en cada uno de los lugares, en los hogares, de tal manera que debemos aprender que cada día nuestra vida se desarrolle fundamentalmente en mi hogar. Siempre nuestro obispo decía, cuando hay un predicador que está compartiendo la palabra, yo primeramente miro a su esposa. Si está confirmando, es un hombre que está hablando la verdad, que está viviendo un cristianismo o un carácter cristiano se ha formado en él, porque realmente la esposa, los hijos están confirmando lo que él está diciendo. Porque es muy difícil, porque todos te ven cuando tú te levantas con el pie izquierdo y eres una persona que realmente está viviendo una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Un último análisis: no hay carrera más importante que la de hacer y construir un hogar. A muchos hombres que han llegado lejos en su profesión y en su vida, ha sido posible gracias a que han tenido una mujer, un hogar, hijos sometidos a la palabra del Señor. Por lo tanto, necesitamos que Dios en su misericordia nos siga ayudando. En ese hogar había alguien que amaba y respetaba a ese hombre, se sentía respaldado. Es como el predicador se siente respaldado cuando la esposa, los hijos están confirmando la palabra. Aleluya, es infinitamente más importante el que la madre esté en casa para acostar a sus hijos y oírle, decir sus oraciones, y que les inste en todas las reuniones públicas y en la iglesia y en el mundo que el Señor es su Salvador y es su esperanza siempre. Cuando hay hijos que se sienten respaldados, que llegan a su casa y estarán con su madre, estarán con sus padres, serán hijos bendecidos, porque habrá una mujer, habrán ancianas que enseñaron a esa mujer, que le instruyeron a esa mujer, que le dieron la capacidad a esa mujer para que tuviera el conocimiento de Dios. Qué hermoso es saber que el carácter cristiano que ha sido transmitido de esas mujeres ancianas en la India, lo más importante de esas ancianas que tenían una palabra, también en la iglesia. Las mujeres tenían un porte importante, porque eran mujeres que enseñaban, que instruían, que daban el consejo a esas mujeres jóvenes, para que tuvieran la capacidad de amar a sus maridos, a sus hijos, para ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que fundamentalmente la palabra del Señor no sea blasfemada. El Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido motivo de bendición para ustedes. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre bueno, agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos has dado de compartir de estas mujeres ancianas, estas mujeres que enseñan, que instruyen,
estas mujeres que dan un consejo, pero también aquellas mujeres que son capaces de recibir y de aceptar una palabra y un consejo. Muchas veces, Señor, los errores se cometen porque esas mujeres creen que todo lo saben, que todo lo entienden. Necesitan escuchar un mensaje, necesitan una palabra, un consejo de aquellas mujeres que han vivido muchos años, que han estado, han sufrido, que se han equivocado y han aprendido de sus errores. Yo te pido, Señor, una bendición especial para cada uno. Oro por los amigos, por los hermanos y por cada uno de aquellos que no te conocen, Señor. Si no te conocen, puedan conocerte hoy día. En esta lucha de poderes, en esta lucha de sexos que tenemos, Señor, donde la gente quiere llegar más alto, quiere conseguir más cosas, quiere conseguir privilegios. Pero, Señor, cuando el hombre o la mujer aprenden y permiten que el carácter cristiano esté en sus vidas, ellos van a aprender a ceder, van a aprender, Señor, a amar, van a aprender a comprender y van a aceptar los consejos, porque hoy día nadie quiere escuchar consejos. Ellos creen que tienen sabiduría, tienen conocimiento. Yo, Padre, los bendigo para tu gloria. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.